Nuestra confianza está en ti. Toma el control de las mentes, de los corazones, de mi vida, de mi boca, Señor. Y gracias, Señor, porque no saldremos igual que como entramos a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos 2 meses vamos a estar hablando sobre la fe. 2 meses vamos a hablar de la fe, porque el Señor ha visto que a la iglesia le falta fe. Entonces vamos a hablar de fe. ¿Bien? La fe es el poder de Dios, así se llama el mensaje esta mañana. La fe es la aceptación de la gracia de Dios. La fe, ¿qué es? Aceptar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Los regalos de Dios. La fe es aceptar los favores de Dios. O sea que si usted tiene fe, usted es de los que cree que Dios por encima de cualquier circunstancia lo va a bendecir. Amén. Si usted tiene fe, es eso. A pesar de cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, Dios lo va a bendecir. Nora, ven. Quiero contarles un testimonio que Nora nos trae. Ella es un miembro de la iglesia hace años con su esposo. Son bendición. Y quiero que Norita nos cuentes, por favor, un hermano de ella que estuvo muy enfermo. Buenos días, iglesia. Mi hermano pues realmente como 6, 8 años tenía un tumor en la cabeza. Lo operaron, se lo quitaron. Primeramente pues habían dicho que no era maligno. Volvió y le salió el tumor hace 1 año. Se empezó a crecer demasiado. Lo operaron en febrero 25. Los médicos dijeron que no habían quitado el tumor completamente, que era canceroso y tenían que volver a quitar una parte del cerebro. Le hicieron un TAC y el neurólogo dijo que tenía que hacerle una gamografía para mirar hasta dónde tenía que quitar. Le hicieron la gamografía y al otro día la revisó el neurólogo y en la gamografía ya no había tumor. Entonces pues la gloria y la honra para Dios. Mi familia, mis padres, mis hermanas, todos estuvimos orándole mucho a Dios que lo sacara adelante y pues Dios obró con gran poder. Amén. Gracias, Norita. Ese domingo me ha dicho pastor, mi hermano, le dije, listo, yo voy ese domingo, ese lunes íbamos a ir, sin embargo 1 hora, yo sé que ellos son cristianos, han orado, y entonces yo dije, pero no me llamaron, tan raro que no vinieron ni nada. Yo pregunté, dijo, no, ¿para qué si ya lo sanó? Aquí no necesitamos del hombre, necesitamos es de Dios. Amén. Dios nos usa, pero primero la fe en Él. Entonces la fe es la aceptación de la gracia de Dios. ¿Qué aceptaron ellos? Que en cualquier momento Dios lo iba a sanar. Eso es lo que ustedes tienen que aceptar esta mañana. Que en cualquier momento Dios va a hacer lo que usted está esperando y lo que Dios quiere hacer a su favor. Pero tiene que, como dijo la abuelita, permanecer ahí. Permanecer ahí. Entonces la fe es la aceptación de la gracia de Dios. Este conocimiento debe transformar al creyente. O sea, si usted sabe qué es fe, usted tiene que cambiar. Si usted dice el Señor sana, libera, restaura, su mente tiene que cambiar. Ya no tiene que estar quejándose todo el tiempo y diciendo que no sé qué, que si sé más, que será que Dios me escucha. No. Si usted sabe que la fe es la aceptación de la gracia de Dios, usted dice, yo acepto la gracia de Dios. Es más, si usted vino a este lugar, usted está diciendo, yo acepto que me prediquen la palabra de la gracia de Dios y yo voy a confiar en la gracia de Dios. ¿Usted dice amén? Amén. El objetivo de la fe, entonces, ¿cuál es? La fe tiene un objetivo, una dirección. Es creer en Dios hecho carne. O sea, ¿en quién? En Jesucristo. El objetivo de la fe es creer en Jesucristo. La fe es de Dios y para Dios. O sea que cuando Dios nos da fe, no es para ponerle fe a los negocios. Uy, póngale fe a los negocios, no. Uy, póngale fe a San Martín, póngale fe a las 10,000 vírgenes, póngale fe al pastor, póngale fe, no. La fe es de Dios y este micrófono es para hablar, no para señalar a nadie. ¿Funciona? Si un profesor lo tiene, funciona. O alguien que enseña
funciona. Pero ese no es el propósito del micrófono. El micrófono tiene un propósito y un objetivo, y es ampliar mi voz. La fe es solo para ponerla en Dios. La fe no es para ponerla en el jefe, en que hoy me va a ir bien. No, Señor, yo pongo la fe en ti. Y si la pongo en ti, sé que hoy me va a ir bien. No en el día, no en la plata, no en el trabajo, no en la profesión. Entonces a veces cogen la fe y la usan para lo que no es. Entonces la fe es ¿en quién? ¿De dónde viene la fe? Y es para... Ok, entonces ya usted, póngale fe. Termine la frase. Póngale fe al Señor, que lo va a bendecir. ¿Listo? Bien. Filipenses 4:6. Esta mañana fue bendecida esa enseñanza. Y ahora más en el nombre de Jesús. La fe es poder de Dios. Filipenses 4:6, usted lo conoce, pero lo vamos a estudiar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. La palabra afán en el griego significa preocupado, ansioso o distraído de mirar a Dios. O sea que una persona afanada es una persona que está ¿qué? Distraída. Está tan afanada de su plata, de sus negocios, de sus cosas, que está distraído de Dios. Los problemas distraen. Los problemas distraen. Las dificultades distraen. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué está afanado? ¿Por qué? ¿Por qué? Por nada. Dice, ¿por qué? ¿Qué es nada? Usted sí sabe mucho, ¿sí ve? Usted sí sabe qué significa nada. Por nada es ni plata, ni salud, ni familia, ni hijos, ni ministerio, ni por nada estés afanosos. O sea, no esté preocupado, lo que decía mi esposa ahora. Si la preocupación sirviera, yo predicaría de preocupación. Preocupaos, hermanos míos, restraprecienses del Restrepo, ¿no? Preocupaos, porque vuestra preocupación hará que los cielos se abran. Eso es herejía, eso es mentira. O sea, eso no lo va a encontrar en la Biblia por si acaso, ¿no? No lo va a encontrar. Por nada estéis preocupados, ansiosos, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y con acción de gracias. Es importante ir a entender que cuando usted se preocupa por una promesa que Dios le ha hecho, usted termina embarrándola. Gálatas 4:29. No se preocupe por lo que Dios le ha dicho que va a hacer. Vamos a hablar de Abraham, de su esposa Sarai y de su sierva Agar. Bien. Entonces, abuelita, ¿cuántos años tienes? 83. Voy a poner un ejemplo con respeto ahorita, con respeto y porque la amo y porque ella empezó con nosotros el ministerio. Entonces es como una mamá para mí. Entonces la abuelita viene. Venga, abuelita, párese ahí un momentico. Venga, abuelita, párese para acá, que la miren. La esposa de Abraham tenía 7 años más que ella. Y Dios le dijo, con esta viejita le voy a dar un hijo. Y Abraham dijo, ¿con esta viejita? No, está muy viejita. Siéntese, abuelita. No aguanta, un hijo no. Mejor me voy a acostar con mi sierva Agar, que está más joven. Esa es mi esposa, ¿no? Por eso puse el ejemplo, porque estaba ella. Entonces Abraham, Dios le dijo, Abraham, te voy a dar descendencia en tu esposa
Dijo, no, está muy viejita. Y entonces dijo Sarai, mijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no se acuesta con Agar? Y más bien tiene el hijo con ella. Versículo 28 de Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Listo? Dios le dio la promesa a Abraham. Y Abraham no creyó y se acostó con la sierva. O sea que Abraham le puso lógica y razón. Dijo, esta viejita no aguanta, esta sí. ¿Qué le metió? Lógica, razón. Y dijo, Dios no creo que me pueda bendecir con esta viejita. Y por haberle puesto razón a la promesa de Dios, se acostó con Agar y con Agar nació el hijo. Pero a los años después, Dios permitió que Abraham se acostara con la viejita y la viejita sí quedó embarazada. Entonces, aquí dice el problema que se metió Abraham en el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, según la lógica, según la razón, según mis fuerzas, cuando Dios le da una promesa y usted se afana a hacerla cumplir, usted está haciendo las cosas en su carne, o sea, en su lógica y en su razón. Y si usted hace las cosas en su lógica y en su razón, dice el versículo, vuélvalo a leer, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido, después de que Agar ya me da el hijo, yo soy Abraham y empiezo a amar a ese hijo, este es el hijo, cuando queda embarazada, digo, uy, ¿qué hice? La embarré. Hay personas aquí que están haciendo sus propios edificios, sus propios planes, y cuando Dios les cumple la promesa, sus propios planes se convierten en sus enemigos. En sus enemigos. Lo que hicieron con sus fuerzas, el capital que hicieron con su trabajo, con el sudor de su frente, y esto me tocó duro a mí, y es que fue que lo que usted no haga en obediencia a Dios se le va a convertir en su enemigo. Porque dice que después empezó a perseguirlo. Después ya le pegaba patadas, le tiraba piedra, le pegaba palo, le quitaba la comida. Y Abraham dijo, no, mijito, no me toque el hijo, que este es el hijo de la bendición de mi hogar. Usted es un arrimado. Me dijo, ¿sabe qué? Váyase, porque no, usted. Entonces Abraham irresponsable. ¿Qué le faltó a Abraham en ese momento? Fe. ¿Qué le faltó? Fe. Por eso Abraham después terminó siendo el padre de la fe. Pero a Abraham le faltó fe para esperar en la promesa. Cuando usted es afanado a hacer cumplir las promesas de Dios, se convierten en su enemigo. A ennoviarse, a casarse, a comprar, a vender, a hacer, a decir, a estudiar, que me voy a cambiar de país, que me voy a cambiar de no sé qué, que voy a vender mi casa, que voy a vender mi carro, que me voy a cambiar de iglesia porque allí es mejor. Nada de lo que usted haga en sus fuerzas le va a ir bien, y se le va a volver la vida de cuadritos. Se le va a volver la vida de cuadritos. ¿Por qué? Por hacer su voluntad y por estar pensando que con sus fuerzas está levantando un edificio. Yo conocí a alguien que cuando conoció el Evangelio había levantado su edificio, y yo ya les dije, y terminó en Transmilenio, porque decía yo, y Dios le dijo, yo te necesito, y permitió que esa persona terminara en Transmilenio, y ahora lo ha bendecido. O sea que ahora ya no hizo nada en su carne, ahora todo lo que lo ha hecho en fe, esperando al Señor. Dice el versículo 30. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Qué le dijeron a Abraham? Saque ese muchacho. No, ese muchacho está pegándole a Isaac. No, usted no. Isaac es el hijo de la bendición. Lo que usted haga en sus fuerzas le va a empezar a estorbar lo que Dios le da. Y le va a empezar a estorbar. Entonces yo le doy el buen consejo esta mañana: no obre en su carne,
Lo que usted haga, no lo haga en su carne, en sus fuerzas, porque se va a volver la vida de cuadritos. Y hay muchos cristianos que están así y están dando mal testimonio en la calle. ¿Por qué? Por hacer su voluntad, por hacer edificios en su voluntad, por hacer hogares en su voluntad, por hacer de su vida su voluntad. Y es que es fácil. Llegan y dicen: van a montar un local. Tuve esa experiencia con alguien y montó una peletería años atrás y montó todo. Me dijo: pastor, venga a orar. Y yo les dije, el negocio les duró un mes o mes y medio, porque empezaron a comprar sin factura. Uy, que esto es más barato. Uy, que este me vendió esto más barato. Uy, que fulanito me vendió más barato. Y montaron tremendo negocio, pero todo con irregularidades. El Señor no bendijo eso. O sea que si usted levantó algo mal, si Dios en su misericordia dice que la maldición se convierte en bendición. Pero si usted es consciente como Abraham y usted levanta un edificio en sus fuerzas, se le va a volver la vida de cuadritos. Por eso no tome decisiones a la ligera. Por nada estéis, ¿qué? Ansiosos, afanosos. Dígale al que está a su lado: deje el afán. Deje el afán. Ahora denle un aplauso al Señor por esa palabra. Más, versículo 30, más, ¿qué dice en la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo. No, no le voy a bendecir. Igual que la promesa, no lo voy a bendecir. Entonces, todo lo que usted haga en sus fuerzas, no, ay Dios, mire, yo hice esto aquí y bendícemelo. No, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Voy a hacer esto, voy a levantar este edificio, esto. Usted ve iglesias megas, pero la pregunta es: ¿cuántos cristianos hay en esas iglesias? ¿Cuánta gente hay allá que le manejan y le manipulan las emociones y no son cristianos? Yo quiero decirle en el nombre de Jesús que lo que Dios quiere es que usted se convierta en un cristiano. Versículo 31: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino usted y yo. Si usted es un cristiano que reconoció que Jesucristo es Dios, usted y yo somos hijos del libre, de Jesucristo, y ya somos libres por el poder de Jesucristo, y nada ni nadie podrá contra nosotros, porque lo que el Señor liberó, nadie lo puede condenar otra vez. Amén. Romanos 14:23. Romanos 14:23. El poder de la fe. Faltó fe. El que tiene fe tiene poder de Dios. No tiene poder de Dios por conocimiento, por años del evangelio. No, el poder de Dios está en la fe. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con, y todo lo que no proviene de fe es. El hijo de la esclava venía de la fe, venía de la carne, venía de la razón, venía de la lógica. Ustedes han hecho esas preguntas de, por ejemplo, ¿cómo Dios hará? Usted no ha entendido eso, pero ¿cómo Dios lo hará? ¿Cuántos aquí hemos preguntado después de que Dios nos promete algo y sí, ¿cómo Dios lo hará? ¿Cómo? Todos nos hemos preguntado eso, ¿verdad? Y aquí está diciendo que lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no viene de Dios se le va a convertir en su enemigo el día de mañana. Llámese como se llame, va a ser su enemigo. Hay trabajos que no son de Dios, se le convierte en su enemigo, porque empieza a decir su esposa: ¿y qué? ¿Es que yo no vivo aquí? ¿O qué? ¿Usted viene de visita? ¿Usted no vivía aquí? ¿O no hay hijos? ¿O qué? Y se le convierte su trabajo en un problema, porque ese trabajo no es de Dios. Entonces hay que empezar a entender cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. No hay sea que usted tenga otro hijo y un día cuando el Señor le diga: olvídese, yo le voy a dar un hijo nuevo, voy a empezar una nueva vida con usted. Yo no sé sus decisiones que ha hecho usted. Entonces no decida a la carrera. Y dice lo que no proviene de fe. Entonces este versículo yo tengo testimonio. Dice: pero el que duda sobre lo que come. Alguna vez estábamos en Sasaima y me gustó ir con la familia, fuimos, y el sancocho de gallina, ¿verdad? Y fuimos y compré 1 o 2 gallinas al ojo con plumas. Y véndame esta. Sí, venga más tarde por ellas. Llegamos más tarde y tenía la carne como moradita. Yo dije: esa vaina es chulo. Dije: ¿eso sí es gallina? Me dijo: sí, señor. Y yo: pero sí, que sí.
Y yo, pero eso es carne como negra. Y bueno, me fui. Mi esposa preparó allá. Todos comieron sancocho, yo también. Y yo duré 3 días con soltura. Y ellos no. Porque no me comí la gallina con fe. Y dañé las vacaciones. Yo sé que ellos se ríen, aquí están mis hijos y mi esposa, porque eso fue verdad. Y se burlaban de mí. Yo decía, no, chulo no, yo no quiero chulo. Y es que parecía un chulo. Pero no era chulo, era gallina, porque solo me hizo daño a mí, porque me la comí con desconfianza. Todo lo que usted haga con desconfianza le va a hacer daño. Cuando venga a esta casa, o cuando usted escuche la palabra, venga con fe, porque todo lo que el Señor le va a dar, le va a alimentar en el nombre de Jesús. Todo lo que el Señor nos dé, nos va a alimentar. Lo que no viene de Dios, o sea, lo que no viene como fruto de mi fe, sino dice de sus fuerzas. Aquellos empresarios que se las dan que ellos son los duros, aquellos profesionales que piensan que son los únicos, o aquellos pastores, me incluyo, que nos creemos los mejores, o nada, todo lo que no venga de fe es pecado, no permanece. Lo que no venga de Dios no permanece. El hijo de Agar permaneció, ¿no? Chao, váyase, lléveselo. ¿Por qué? Porque ese lo hizo en su carne, en sus fuerzas. Y aquí ya voy a enseñar algunas cosas más. No permanece, produce dolor. ¿Qué le produjo a Abraham? Todo lo que le produzca dolor a usted no es de Dios. Llámese negocio, es que te estoy tocando eso porque lo tengo aquí. Relación, llámese universidad, llámese lo que sea, que le duela, que le hiera, eso no es de Dios. Enfermedad, desánimo, porque ¿qué le produjo a Abraham? Desánimo. Yo no me imagino a Abraham diciendo, bueno, mijo, váyase. No, lo abrazó, le dio su pico y le dijo, tiene que irse. Perdóneme que no me voy a criar con usted, pero mi mala decisión, y por orden de Dios usted tiene que irse. Hay gente aquí que ha hecho cosas en su carne, y le voy a decir que después de hoy va a tener que decirle chao, porque si sigo construyendo eso, se va a levantar un enemigo contra mí, y Dios le va a decir, eso no funciona. Dice aquí, ahora debo cuidarlo. Permanece, lo que Dios da permanece y produce paz. El hijo de Sarai permaneció, le produjo paz. El hijo le produjo ánimo. Cuando las cosas son de Dios, ¿a mí qué me producen? Ánimo, deseo de seguir caminando. Pues es Dios quien no lo dio. Pero cuando usted no tiene ánimo y deseo de seguir, entonces no es Dios. Empresa, lo que vendió, lo que compró, hijos, relaciones de pareja, profesión, ministerio, etcétera. Cuando las cosas no son de Dios y producen dolor, usted está edificando algo en sus fuerzas, y tarde que temprano esa maldición lo va a perseguir y le va a hacer la vida de cuadritos por querer hacerlo con la lógica, con su razón y con su voluntad. No tenga miedo si Dios lo bendice. Usted dirá, ay, entonces yo no puedo tener. No, usted puede tener plata, toda la que Dios le dé. Además, hoy estoy orando por los empresarios. Oramos estos días con el equipo de hombres para que Dios los bendiga. Y miren lo que voy a decir, y es verdad. Ustedes saben que esta iglesia no es de pacto ni es de plata, pero estoy orando por los empresarios para que les salgan millones, negocios grandes, que les paguen, que paguen, y que de ahí aparten lo de Dios, porque Dios los va a bendecir para que aprendan a ofrendar y diezmar para la obra de Dios. Por eso lo empecé a hacer ya, y voy a ver los resultados. Entonces vamos a Génesis 2:26. Todo lo que proviene de Dios produce paz. Génesis 1:26, perdón. Y lo que no proviene de Dios no produce paz. O sea que si usted está construyendo un edificio que no le da paz, llámese como lo que dije, no siga construyendo, porque eso va a empezar a perseguirlo y le va a hacer la vida de cuadritos. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué le dio Dios a Adán? ¿Qué le dio? Tierra, animales. ¿Y qué fue la única condición que le puso? Administre y no coma de él. Pero hoy voy a hablar de administre.
Y a Adán no supo administrar. A Adán le faltó fe, porque Adán no creyó que Dios lo estuviera mirando. A Adán le faltó fe. Hay gente que Dios le ha dado y son malos administradores y lo pierden todo, porque les falta fe. ¿Para qué? Para creer que Dios los está controlando. Adán no tuvo fe, porque Adán pensó que él podía hacer todo lo que quisiera con eso, y él no administró bien las cosas. Fue y terminó comiendo el fruto prohibido, terminó embarrándola con Adán y Eva, y por eso es que Adán fue desterrado del huerto del Edén. No tenga miedo cuando Dios le dé. Eso es fe. ¿Adán se merecía eso? ¿Sí? ¿Adán merecía que le diera todo eso? No. ¿Usted se merece que Dios le dé muchas cosas? Pero si Dios se las quiere dar, no se asuste. Si Dios lo quiere bendecir de manera sobrenatural, no se asuste. Solamente tiene que aprender a administrar. Amén. Pero para administrar hay que tener fe. ¿Fe en quién? En el Señor, que está ahí conmigo dirigiéndome. Ese mismo Dios nos da de la nada para administrar. No dude que Dios lo va a bendecir. Tenga fe y hágalo bien, porque pronto verá la respuesta. No dude de Dios. Si a Adán se le dio lo que no se merecía, a mí y a usted le puede dar lo que no nos merecemos. Yo no me imagino nunca que el Señor nos dé cosas a nosotros. Yo no me imaginé estar acá. Yo nunca me imaginé eso. Entonces, es poder entender algo así. Jesús, voy a poner el ejemplo. Jesús nos sanó y nos salvó, ¿verdad? Jesús nos sanó y nos salvó. Entonces resulta que este hombre está preso en la cárcel. 20 años de condena. Por robo, por atraco a mano armada, por infiel, por mentiroso. 20 años le dieron. Está allá. Y llegó Jesús y dijo: ¿cuánto es la fianza? Y dijeron 150 millones. Y Jorge dijo: no, yo no creo que quien te pague eso. Jesús dijo: yo los pago. 150, camine. Vamos. De verdad, vamos. Deme la mano, deme la mano. Vamos. Yo pagué 150 millones de fianza por este hombre, porque yo necesito que él predique la palabra. Pero ahora, ¿qué dice él? Pero ahora, ¿qué dice él? ¿Por qué no la va a predicar? Le falta. El hecho de que le falte no significa que no sea libre. Ya pagó la fianza, dio su vida a Jesús en la cruz del Calvario. Cuando el Señor, gracias, cuando el Señor nos saca de donde nos saca con un propósito. Entonces no siga quejándose. Si usted ya es salvo y ya el Señor pagó su deuda, solamente confíe en Él, que Él hará lo que tiene que hacer a su favor. Amén. Él hará lo que tiene que hacer a su favor. No más, no es más. Entonces hay impedimentos. Hay personas que el Señor ya los salvó y siguen dudando. Y Señor, ¿y qué? ¿Y lo mío? ¿Y qué hay para mí? Crea, siga avanzando. Si ya pagó el precio tan alto en esa cruz, dio tantas cosas, su vida en la cruz, usted todavía le sigue preguntando, todavía sigue dudando. Abraham, ¿sabe cuál fue uno de los problemas que tuvo Abraham? Y dijo: Señor, yo no sé si usted se ha preguntado eso. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿No? ¿Quién no ha preguntado eso? Levanta la mano el que nunca ha preguntado eso. Lo felicito. Nunca ha preguntado Dios cómo lo va a hacer. O sea que ese hombre tiene la fe al 100. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho: Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Otra frase que decimos: Señor, pero yo no veo cómo. ¿Quién ha dicho esa? Yo no veo cómo. ¿Qué le dijo a Abraham? Cuando vio a Sarai, la miró y dijo: yo no veo cómo. Si el Señor ya nos rescató y pagó el precio por nosotros, usted no pregunte cómo. Usted solamente crea, porque lo que Dios promete, lo cumple. Lo cumplió. Pero por afanados, por hacer las cosas en su carne, en sus fuerzas,
Ahora ve uno gente llorando. Ay, que es que me enamoré. ¿Quién lo manda? Que me casé y yo no sabía. ¿Quién lo manda? Que compré ese negocio y no sabía que a un hermano le pasó que era una fachada y ahí vendían cerveza. Y después, ay, ¿y cómo así? ¿Y qué le pasa? ¿Sí o no, hermano? Levante la mano. ¿Sí es verdad? Sí. Ah, véalo, ahí está. Y después vio que vendían hasta cerveza y ¿cómo me metí allá? Posiblemente el afán. Me cambié de iglesia. ¿Quién lo manda? Usted debe estar donde Dios lo ponga, no donde usted quiere. No, que es que allí no, usted está donde Dios le diga. No donde prediquen más bonito ni donde le guste. Porque esos afanes hacen que se sequen los ministerios de las personas y que no salgan adelante. Amén. Entonces, ojo con eso. Hay gente que, ¿y cómo? Yo no veo nada. Y terminan haciendo lo que hizo Abraham, acostándose con la sierva, por no ver nada y por no entender nada. Usted no tiene que entender, usted no tiene que razonar, usted tiene que creer sin ver, en el nombre de Jesús. Impedimento para no ver respuesta de nuestra fe. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por eso hay personas que andan tan mal. Dios mío, ya edificaron, ya construyeron, ya tienen sus edificios y el Señor le dice, buenas, qué pena, es que necesito cambiarle toda su estructura. Y usted tiene que decir, bueno, Señor, si es para bien, hazlo. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué? Creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea que la oración debe llevar un ingrediente. ¿Cuál? Fe. Fe. Señor, tú sabes lo que yo necesito esto, ahora voy a esperar en ti. La oración lleva ese ingrediente. Versículo 25. ¿Y cuándo? ¿Qué dice? Lea conmigo. ¿Y cuándo? No pasemos ese ¿y cuándo? Voy a predicarles del ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Les voy a predicar el ¿y cuándo? El ¿y cuándo es así? Si tú me prestas 5,000 pesos, me dice ¿y cuándo? No es de que se los prestó y chao, dice ¿y cuándo me los va a pagar? O sea, hay una condición por el préstamo. Aquí dice ore y ore creyendo. ¿Y cuándo vaya a orar y a pedir? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sabe por qué la fe de muchos está seca? Porque no han perdonado. Piden y dice, y yo creo en Diosito. El diablo también cree. ¿Usted sabía que el diablo tiene fe? ¿El diablo no tuviera fe en Jesucristo? Lo enfrentaba. Pero el diablo le tiene fe y dice, no, usted me venció, no, yo con usted no me meto. Le tiene fe. Entonces de nada sirve creer, orar creyendo si no ha perdonado. Entonces no ve respuestas. Y cuando ora, cree. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Si usted no perdona, su fe no se activa. Sencillo. Entonces de nada decir, ay, es que yo tengo fe en el Señor y es que el Señor me ha hecho milagros y no sé qué. Se acomodó algo pequeñito, pero el que ha perdonado, su fe la tiene arriba. Entonces, si usted perdona, su fe se va a aumentar. Dígale al que está a su lado, no sea religioso. Hay muchos religiosos en la iglesia cristiana y solo les gusta que les hablen de fe. Y no quiere que les digan, su fe, usted está dando mal testimonio afuera porque usted no ha perdonado. Y como no ha perdonado, no ha visto milagros. Y como no ha visto milagros, está dando mal testimonio. ¿Por qué? Porque no quiere perdonar. Es importante que usted sepa esto. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. La fe tiene un propósito, es mostrar a Dios. Gálatas 5:6. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
¿Cómo así? Pablo está hablando a los judíos, les está diciendo, mire señores judíos, por cortarse el prepucio ya no vale nada. Córteselo o no, los que estamos en Cristo, ya las obras de afuera no valen nada. Ya no se circunciden ni nada. Ahora crean. Por eso dice, sino la fe que obra por... ¿La fe obra por qué? Segundo ingrediente, el amor hace que la fe obre. Y 1 Corintios 13 dice, ¿el amor qué? Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no busca lo suyo, no es envidioso, no es fantasioso. O sea que el amor quiere que la otra persona sea primero. Si usted no ama, su fe no se le va a levantar. Si es un envidioso, egoísta, que solo piensa en usted, no quiere perdonar, no quiere nada, de nada le sirve saberse la Biblia de memoria, porque la fe obra por el amor. Por eso hay gente también que no ha visto milagros, que no ha visto cambios en su vida, que no ha visto más allá, porque no aman, critican a todo mundo, enjuician a todo mundo, viven pensando mal todo el tiempo de la gente, murmuran, no aman, su fe no se les va a levantar. O sea, son unos religiosos. Y sí son afanados, esos son los afanados. Pero si usted dice, Dios, yo necesito que restaures mi familia, primero, ¿qué toca hacer? Se van a orar y ayunar. Sí, está bien, eso funciona. Pero tienes que amarlos, acompañarlos, bendecirlos, mostrarles el amor. Porque el amor cubrirá, o sea, el amor evitará que yo siga pecando. Eso significa. El amor evita que yo siga pecando. Entonces, ¿qué necesita esta mañana? Perdonar y amar para que su fe se le levante. ¿Está entendiendo? Ok. La fe obra por el amor, se activa cuando amo. Es por eso que debo cuidar mi corazón de lo malo. De lo contrario, la fe no funciona y lo sobrenatural de Dios no se ve como anhelamos. ¿Usted quiere ver lo sobrenatural? Sea buen administrador. Hay gente que tiene empresas y son malos administradores. Con el sueldo que es el mínimo, son malos administradores. No piensan en Dios. Cogen 50,000 pesos y se lo gastan en lo que no es. No piensan en Dios. Son malos administradores. Y esas personas que son malos administradores, que no saben las cosas de Dios, ya les voy a decir algo más aquí, no saldrán, les falta fe. Y al que le falta fe, no saldrá adelante. Sea buen administrador, perdone y ame. Hay cosas en el diario vivir que Dios en su soberanía puede demorar, mas no significa que no le conteste. Cuando se tiene un equilibrio y prioridades en la vida, Dios nos bendice más. Primero Dios, después Dios y mi salud, después Dios y mi pareja, después Dios y mi familia, después Dios y mi trabajo, y de última Dios y el ministerio. Pero hay gente que hace todo al revés. Dios no los va a respaldar. Si una persona sirve a Dios y no tiene cómo mantener su casa, está negando la fe. Porque le va a decir su esposa, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y aquí qué? Por eso, el que no provee para su casa, niega la fe. Hay que entender que la fe no es yo tengo fe. No. O póngame la mano, pastor, para que avive la fe. No, así no son las cosas. La fe tiene sus características para poder ver que esa fe funcione. Entonces, dice aquí, no dude de Dios en nada de lo que sabe que usted necesita. ¿Cómo así? No dude en Dios. Dice Lucas 11:11, ¿qué padre que si su hijo un pan le dará una piedra? O si le pide un pan, le dará una serpiente. Dios crea, Dios sabe que necesita usted. Él sabe, entonces confíe en Dios, espere en Él. Mientras tanto, sea buen administrador. Mientras tanto, perdone y ame. Deje que Dios haga las cosas. Pero no diga, es que yo tengo fe. ¿Qué sacamos con estar buscando, ayunando por un trabajo? Si usted no es buen administrador, si no quiere perdonar, ¿para qué? Y Dios no me da mi trabajo, pastor. Y es que fue que, y es que no sé qué. Y así me lo sé con más cosas. Hay personas que no están bendecidas porque piensan que fe es deme. No, Dios está formando un pueblo. Dios está capacitando un pueblo. Y esto no es una vida de religión, es una vida de cambios. Es una vida de cambio de carácter.
usted así podrá sostenerse mejor. O así es de que el que viene por el milagro, Dios se lo va a hacer. Pero por favor, no tenga una mente tan escasa que venga por un milagro. No tenga esa mente tan escasa. Deje que Dios vaya más allá y lo bendiga de una manera sobrenatural. Amén. Ya despertaron los dormidos. La fe es poder de Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Romanos 10:17. No, que yo tengo fe, pero no odia, mal administrador, no ama, critica, juzga. Eso no es tener fe. El que tiene fe lo muestra con sus actos, lo demuestra con su manera de ser. Eso es tener fe. Adán no tuvo la fe, Abraham no tuvo la fe. Romanos 10:17. Y dice, así que la fe es, y el oír. La fe significa aquí veracidad de Dios. Así que la veracidad de Dios, lo que usted quiere entender, que Dios es veraz, viene cuando usted, ¿qué dice la palabra? Así que la fe es veracidad de Dios. Entonces léalo conmigo. Así que la veracidad de Dios es por él. La palabra oír significa hakou en griego, y la palabra hakou en griego significa entender. Volvamos a leer el versículo. Así que la veracidad de Dios es por el entender, y el entender por la palabra de Dios. La veracidad de Dios viene por entender. Por eso el diablo lo duerme mientras usted está ahí, porque no quiere que usted. Por eso se duerme leyendo la Biblia, porque no quiere que usted. Por eso cuando va a orar dice, pastor, oro 30 segundos y empiezo. El diablo no quiere que usted entienda, lo quiere seguir como los perritos con el lazo ahí. Vamos, camine. Por eso la fe, la veracidad de Dios viene por entender la palabra, no por sentarse ahí. No por sentarse, es por entender. Por eso el Señor me usa para explicársela, para que usted ¿qué? ¿La qué? La entienda. Y si usted la entiende, entonces ya entendió lo de Abraham con Sarai y con Agar. Usted ya dijo, ya entendí. No puedo hacer nada en mis fuerzas, porque después se convierte en mi enemigo. Voy a esperar en Dios, voy a confiar en Dios. No voy a comprar ese carro todavía, no voy a comprar esa casa todavía, no voy a decir que sí a ese negocio. Voy a orar primero, voy a esperar. Pero los afanados ya levantaron edificios, y después sus edificios se convirtieron en sus enemigos. ¿Por qué? Porque están afanados, ansiosos. Primera de Juan 5:4. La fe es poder de Dios. ¿Sí ve que es fe? La fe no es solamente fe. No, la fe tiene sus ingredientes. Primera de Juan 5:4. Amén. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. Si usted lo que va a empezar a hacer es guiado por Dios, vence cualquier obstáculo. Esta iglesia es de Dios. Aquí puede venir y pararse un hombre en la esquina, en esa puerta, y decir blasfemadas. Esta no es una iglesia, esto es una secta, esto es del diablo, ese pastor es un mentiroso, ese no sé qué. Ya terminó, se puede ir, y sigo predicando. Porque si es de Dios, permanece. ¿Me entendió? Pero cuando las cosas no son de Dios, no permanecen. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra? ¿Dónde está la victoria del cristiano? ¿En la qué? Pero no en yo tengo fe, le voy a poner fe al trabajo, le voy a poner fe que mañana me va a ir bien, le voy a poner fe. No maluce la fe, no le va a funcionar. Por eso es que no les funciona. Porque la fe es de Dios y hay que ponerla yo tengo fe que mi Señor hoy me va a ayudar en el parcial. Yo tengo fe que mi Señor va a cambiar a mi esposo. Yo tengo fe que mi Señor va a transformar a mis hijos. Yo tengo fe que el Señor me va a sanar. ¿La fe de quién es? Y es para Dios. No la maluce, no le va a funcionar. No diga, ay, es que a mí me parece. La Biblia no dice qué le parece. La Biblia no le está preguntando a usted, la Biblia le está diciendo cómo debe ser. Entonces lo que vence al mundo es nuestra fe. Y hoy aprendimos tres ingredientes: administración, perdonar
y amar. Bien, entonces la fe vence al mundo. Romanos 1:16. Es la fe la que vence al mundo. No sentarse aquí en la iglesia, no, señor, es su fe. Es como usted esté actuando delante de Dios. Eso es lo que va a hacer que se venza al mundo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo de ser evangélico. ¿Cuántos evangélicos hay aquí? Poquitos. ¿Cuántos evangélicos hay aquí? No se avergüencen, no le dé pena decir que usted es un evangélico. Protestante, usted protesta contra los ídolos, usted protesta contra la iglesia tradicional que es mentira. Usted protesta. Entonces usted es un cristiano evangélico que dice: no estoy de acuerdo con eso, yo creo en la fe, yo tengo fe en Jesucristo, que si yo soy buen administrador con su espíritu, que si yo perdono, que si yo amo, Él me va a bendecir de manera sobrenatural. Entonces es esa. No se avergüence de decir que es cristiano. No se avergüence de diezmar. Hay gente que se avergüenza de: ¿usted diezma allá? No, yo doy alguito allá. No diga: sí, yo diezmo. Y usted allá: es mi plata, no es la suya. Yo ya entendí, tranquilo. No se avergüence del evangelio, porque es que dinamita. Poder significa dinamis en el griego. Entonces hay personas aquí que toca predicarles la palabra y meterles unos 5 tacos de dinamita, prender la mecha y salir corriendo, para que les explote toda esa mentira que tienen en su mente, para que les quite las vendas, para que dejen de ser religiosos y sean libres en el nombre de Jesús. Eso hace el evangelio. Por eso el evangelio es dinamita de Dios, poder de Dios, y así tiene que predicarse, porque esto es dinamita. Esto tiene que cambiar las personas. Amén. Y dice: porque es poder de Dios, ¿para quién? Para salvación a todo aquel que en Él. Si usted cree que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, usted va conmigo al cielo. Si usted tiene fe, ya me entendió, ingredientes de fe, usted va para el cielo. Pero hay gente que: no, yo tengo fe y yo voy para el cielo. Y son unos mentirosos, estafadores, engañadores, adúlteros, de todo. Olvídese. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero esa fe no es la que está hablando la Biblia. La fe tiene que verse, se tiene que palpar y se tiene que ver. ¿Está entendiendo? Qué bueno. Vamos ahora entonces, les voy a decir algo. Dice, por ejemplo, Él te salvó para que prediques mi palabra, el ejemplo que puse. Te rescató de ese quebranto sexual para que le digas a otros que hay solo 2 sexos. O sea que el Señor puede rescatarlo de que usted sea o lesbiana o homosexual o bisexual o no sé cuántas las clases hay. De todo eso, ¿para qué el Señor lo va a sacar? Para que le diga a otros que ¿qué? Que sí se puede. Te rescató de la ruina para que le digas a otros que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Nos rescató de la ruina, rescató nuestro hogar para que le digas a otros que ¿qué? Que Dios sí restaura hogares. Sanó a la abuelita Marina, sanó al hermano de Nora, sanó a mi familia, ha sanado a muchos, para contarle que Dios sí hace milagros. Entonces, todo lo que Dios haga con usted es para que lo cuente. No se lo calle, por favor. Y mire lo que voy a hablar. Muchos aquí todavía son lo que sus padres hicieron de ellos. ¿Usted sabía que nuestros padres hicieron de nosotros personas? Yo le voy a poner un ejemplo. Mi madre hizo de mí un hombre hacendoso. ¿Bien? Eso fue lo que hizo mi madre de mí. ¿Qué hizo su mamá y su papá de usted? Un hombre vago. Una persona. ¿Qué hizo su papá y su mamá de usted? Irresponsable, borracho, mentiroso. Eso hizo sus padres de usted también, lo que usted hizo. Entonces dice aquí: si Él nos salvó, si Él nos rescató de la ruina, es porque va a hacer cosas nuevas con nosotros. No siga creyendo que lo que usted está viviendo hoy en día es que eso es usted. Ese no es usted. Dios quiere hacer de usted una persona nueva. Pero hay gente que no lo quiere creer. No quieren, dice: no, yo soy ese. No, Dios quiere de usted una persona nueva, una persona diferente. Dios no quiere que usted sea esa persona que está pasando lo que está pasando. Dios quiere restaurar lo imposible. Muchos aquí todavía dice: muchos son los que lanzaron sobre ellos en su infancia. O sea, usted es un bruto, usted no saldrá adelante, y así están, y se les nota. Muchos son los que los padres maldijeron en la adolescencia. Los padres los maldijeron, y esas personas son lo que los padres dijeron. Se lo guardaron en lo más profundo de su corazón, y hoy en día lo muestran con su estilo de vida. Muéstreme su estilo de vida, y yo le digo: ¿qué piensa usted de usted?
déjeme ver cómo vive. Y ahí me está mostrando qué piensa usted de usted. Ay, es que yo soy pobre, es que el estudio a mí no me ayudaron mis papás, es que yo no estudié. Ahí usted está diciendo, eso hicieron de mí. ¿Y Jesucristo lo sacó de dónde? ¿Lo vuelvo a pasar a Jorge? Jorge, lo vuelvo a pasar. Venga, Jorge. Pagó la fianza, camine. ¿Y qué va a hacer Dios de él? Un hombre diferente. ¿Pero qué necesita él? Creerlo. No diga, yo no veo cómo. No diga, ¿y cómo lo hará? No. ¿Por qué lo hará? No. Usted solamente tiene que creerlo. Porque lo que Dios dijo, Dios lo cumplirá. Amén. Amén. Aplauda al Señor. Primera de Corintios 1:28. Por eso hay personas que no salen adelante. No, qué tristeza. No quieren entender la palabra. Entienda lo que se les está predicando y verá que sale adelante. Primera de Corintios 1:28. De lo más vil del mundo y menospreciado. Vuelvo a preguntarle, Jorge, ¿en el mundo eras el hijo ejemplar? ¿El esposo ejemplar? ¿El más honesto? Nada. Yo tampoco lo era. Entonces dice Pablo, de lo más vil. El Señor nos sacó de la cárcel cuando éramos lo peor. Pagó la fianza y dijo, ahora voy a hacer de ti. Si usted ya salió de la cárcel, ya no se preocupe por lo demás. Si ya se va para el cielo, tranquilo, solo siga creyendo que Dios hará algo en el camino. De lo más vil y despreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Ay, yo no sé cómo ni cómo. No importa, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte, a fin de que por favor no me venga a decir que usted es un duro porque usted es no sé qué, y que sí sé más, y que usted es el negociante, que usted es el fabricante, que usted es el profesional, que usted nada. Todo lo bueno viene de Dios. Por eso Dios, al que hace edificio en sus fuerzas, se lo tumba y vuelve a hacer un edificio nuevo. Dice, ahora somos lo que Dios dice que somos, no lo que otros nos dijeron. ¿Cuántos aquí dicen son lo que sus papás les dijeron? No, yo no soy ni lo que mi mamá dijo, ni lo que mi papá dijo, ni lo que mis hermanos me dijeron, ni lo que mis amigos, ni lo que la profesora me dijo, que yo era un bruto. Yo no soy nada de eso. Yo soy lo que Dios dijo que yo era. Y cuando Él me dijo que yo era un pescador de hombres, yo dije, yo soy un pescador de hombres. Y hoy en día soy un pescador de hombres. No por mí, sino Dios me dijo. Entonces yo predico el evangelio y en el nombre de Jesús la gente se convierte, y en el nombre de Jesús la gente mira al cielo. ¿Por qué? Porque yo soy lo que Dios dijo que era, no lo que me dijeron mis padres, no lo que me dijeron mis amigos. Usted es lo que Dios dice. Entonces sea libre de todo lo que ha dicho su esposo, todo lo que le ha dicho su esposa, todo lo que le han dicho sus padres. Usted es lo que Dios dijo que era. Amén. Entonces sea libre. Dígale que está a su lado, sea libre esta mañana. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Perdón, Primera de Corintios 15:17. Muchachos, ya voy a recoger la información. Primera de Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis. O sea que el que no cree en Jesucristo, ahí sentado todavía está pensando en su pecado y no quiere cambio. Pero el que cree en Jesucristo dice, Señor, me sacaste de la cárcel. ¿La repito? No, ya saben que es Jorge, ¿no? Señor, me sacaste de la cárcel, pagaste la fianza, yo creo en ti. Aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, pero no quiero hacer nada con mis fuerzas. No quiero hacer nada con mis fuerzas, porque si lo hago con mis fuerzas, mañana va a ser mi enemigo lo que yo haga. Iglesia, no haga nada en sus fuerzas. Espere en Dios, deje el acelere. Si lo que usted está haciendo le produce dolor, tristeza, si esa relación, ese trabajo, esos amigos de empleo. Esta semana hablaba con alguien que renunció a su trabajo, decía, pastor, llegaba al trabajo y me enfermaba. Entonces ese trabajo no es de Dios.
Si esa persona le causa dolor todo el tiempo y le afecta, eso no es de Dios. Porque si sigue edificando, se le va a convertir en su enemigo. Y para soltarse después va a ser un problema, porque usted ya se ha encariñado. Si Cristo no resucitó, su fe es vana. Mi fe no es vana. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús desde el cielo me va a bendecir. Si yo aprendo a ser buen administrador, si yo aprendo a perdonar y si yo aprendo a amar, si yo lo hago mirándolo a Él, eso se llama fe. Eso se llama ¿cómo? Fe. Y eso hace que Él me bendiga. En Ezequiel 12:28 fue la palabra que Dios nos regaló este año. En Ezequiel 12:28. Y si usted lo lee conmigo, fue la palabra para esta iglesia este año. Y dice: diles por tanto, dijo el Señor para esta iglesia, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más que ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Se le pagó a alguien para que nos diseñara la página web. Esa persona es un pastor, y esa persona dijo: pastor, aquí está todo terminado. Ahora es el papá de Nata Torres. Ahora le voy a regalar la emisora. Y yo dije: bueno. Y hoy en día la página solo funciona por la emisora, el resto no funciona para nada. ¿Y sabe qué me trajo el Señor? Yo te dije que haré de ti un pescador de hombres. ¿Sabe cuántas personas escuchan mensualmente la emisora? 366 diarias. Y en el mes, como 9,000 personas al mes escuchan la emisora. Yo la pedí, yo creí al Señor. Y dice, cuando Él me llamó, me dijo: y haré de ti haré de ti un pescador de hombres. Déjame ver la otra foto. Mire la emisora en el tercer piso. Cuando empezamos con una silla, mire todo lo que hay allá, aparte de toda la audiencia que tenemos. ¿Quién lo hizo? ¿Pero qué estamos haciendo? Caminando, creyendo, amando y perdonando. Nos escuchan la palabra de Dios en muchos países, en 13 países escuchan. Y la idea es llegar a tener la emisora que escuchen diario 2,000, 3,000 personas. Porque Dios dijo, y lo que Dios dijo lo cumplirá. Ese es el primero de esa palabra que Dios dijo. Ahora viene el cumplimiento del lugar propio. En el nombre de Jesús viene el cumplimiento del lugar propio. Por eso Dios lo va a bendecir a usted. Dios va a bendecir sus empresas, sus finanzas, su trabajo, su profesión. Usted se asombrará de lo que Dios va a hacer con su vida. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo su obra. Y termino con Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Acá le hemos creído a Dios. Los grupos de pesca han crecido de manera sobrenatural. Las casas de pesca, si usted quiere abrir su casa, hable con el pastor Juan. Abre una casa de pesca. Los discipulados ya es un nivel promedio de 80, 90 estudiantes, cuando la iglesia no es una super iglesia. Pero la gente se está formando y se está preparando. Los que nos vamos para el retiro, ¿cuánta gente? 80 y pico de hombres. ¿A qué horas todo esto? Pero hemos aprendido a ser administradores, a perdonar y a amar. Y eso es la demostración de la fe. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Hay que aprender a tener fe, administración, a perdonar, amar y a tener paciencia. Porque lo que Dios dijo, lo cumplirá en su momento y en su hora. Así ha dicho el Señor en el nombre de Jesús. Póngase de pie y vamos a darle gracias esta mañana.